La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra serie de webinars relativos a infraestructura natural. Mi nombre es Tamara Montalvo y soy de parte del consorcio que implementa el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, un proyecto que se implementa en Perú desde el año 2018. Es un gusto para nosotros estar con ustedes el día de hoy. Y quiero comentarles que a través de este proyecto nosotros estamos planificando llegar al menos a 5 cuencas en el país y hacer un trabajo integral para mejorar todo lo que es infraestructura natural. Este proyecto es auspiciado por el gobierno de Canadá y por la Agencia de Cooperación del Pueblo de Estados Unidos de América. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con 3 invitados que nos van a hablar del tema del agua subterránea, un tema poco explotado, un poco expuesto. Entonces, les agradecemos mucho a nuestros 3 invitados por estar esta noche con nosotros. Ellos van a topar este tema tanto con casos puntuales como con estudios que ellos han realizado. Entonces, sin más descripción del tema, quiero dar la bienvenida a el ingeniero Fluker Peña. Él es hidrogeólogo y él es de Ingemet de Perú. También va a estar con nosotros Esteban Tálamo. Él es investigador del Centro de Investigación y Transferencia de Catamarca en Argentina. Y finalmente está también con nosotros Roberto Miguel. Él es catedrático del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina también. Entonces, realmente tenemos un panel de lujo y estamos muy contentas de contar con nuestros expositores del día de hoy. Para las personas que se unen por primera vez a estas reuniones virtuales, a estos webinars, quiero hacerles notar que ustedes tienen un menú de navegación y en ese menú ustedes pueden enviar sus preguntas haciendo clic en el menú de preguntas, nos escriben su pregunta, a quién se dirigen y nosotros después de las 3 exposiciones vamos a dar lectura a las preguntas y tratar de hacer una discusión interesante sobre este tema de agua subterránea, ¿ya? Si alguien tiene algún problema de sonido o algún problema técnico, no dude de utilizar igualmente esta opción de las preguntas porque a través de ellas nosotros desde la plataforma podemos resolver las dificultades posibles que se presenten. Sin más, quiero dar la bienvenida al ingeniero Fluker Peña. Como sabemos, les comenté, él es de Ingemet Perú. Fluker, bienvenido. Ahora te voy a compartir la pantalla para entrar con tu presentación. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Adelante, Fluker. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Lo que voy a hacer es una presentación de 2 experiencias ejecutadas en el Perú, concretamente en el Cusco. Bueno, como ya dijo Tamara, yo soy Fluker Peña, laboro en el INGEMET, es el Instituto Geológico Minero del Perú. Y las experiencias que voy a mostrar ahora lo hemos trabajado con el Centro Guamán Poma de Ayala de Cusco. Entonces, esta presentación la he denominado Captación de aguas subterráneas en acuíferos de alta montaña, porque la ciudad de Cusco se encuentra en la cordillera de los Andes, en la parte central sur, y ahí es donde se han ejecutado estos proyectos. Entonces, para entrar ya de frente a la presentación, este es un mapa topográfico de la ciudad del Cusco o del Valle del Guatanay, donde muestra el cursor, es la parte urbana de la ciudad del Cusco. Por aquí está la Plaza de Armas y en esta parte está Sacsayhuamán.
Sin embargo, es un valle alargado hacia el sureste, donde la parte más baja se encuentran poblados como San Jerónimo, Saya, Oropesa y Lucre. El río Guatanay es el río que colecta todas las aguas, a las aguas de lluvia superficiales y subterráneas del valle, de la cuenca, de la microcuenca. Entonces colecta y el río viene por aquí, pasa por todos los centros poblados de la parte sur y luego desemboca en el río Vilcanota, que es el río donde se encuentra el Valle Sagrado de los Incas. Sin embargo, en los últimos años, con el crecimiento urbano, la presión urbana sobre los recursos hídricos, ha ido el río contaminándose y el uso que le daban a las aguas de este río en San Jerónimo, Saya, Oropesa y Lucre se fue perdiendo porque las aguas ya llegaban contaminadas. Entonces, el proyecto o los proyectos que trabajó el Centro Huamampoma de Ayala era ver la forma de cómo sustituir el uso de estas aguas contaminadas del río Guatanay por aguas subterráneas de calidad en los centros poblados de la parte sur de Cusco. Entonces, para ello, hemos hecho un estudio hidrogeológico de toda la cuenca. Este es un mapa hidrogeológico que sale del resultado de un cartografiado geológico, de un inventario de fuentes, de análisis hidroquímico de las aguas, de los manantiales, etc. Entonces, llegamos a clasificar o a caracterizar todo el valle del Cusco, donde ustedes lo que ven en color celeste y manchado son acuíferos porosos no consolidados, donde se pueden hacer pozos y captar aguas subterráneas. Sin embargo, estos acuíferos tienen poca potencia. En color verde tenemos formaciones geológicas compuestas principalmente por areniscas cuarzosas y areniscas cuarzofeldespáticas. Estas tienen características de ser muy buenos acuíferos, muy buenos reservorios de agua subterránea. En color verde un poco más oscuro tenemos rocas volcánicas, son flujos de lava andesíticas que también tienen fracturas y tienen espacios vacíos donde almacenar el agua subterránea. La precipitación pluvial en Cusco normalmente está alrededor de 750 milímetros al año, en promedio. Y todo lo que ustedes ven en color oscuro, en café es claro y un tanto más oscuro, son acuitados, son materiales impermeables. Entonces, con todo este mapa hidrogeológico, lo que planteamos es buscar dónde captar aguas subterráneas y qué técnica utilizar. Las lineecitas de color rojo que ustedes ven son galerías filtrantes, son perforaciones horizontales desde niveles impermeables hasta llegar en profundidad a niveles permeables donde se encuentra el agua subterránea en las fracturas de las rocas. Entonces, en el Cusco ya se han desarrollado varias. Lo que voy a mostrar es una experiencia realizada en el sector de Saya, es una galería filtrante llamada Saya también, y hay otra experiencia que le hemos llamado pantalla de regulación. En el piso de valle, a materiales porosos no consolidados, hemos puesto una especie de dique que intercepta flujos internos de agua subterránea y capta en forma natural alrededor de 40 litros por segundo de agua. Entonces vamos a centrarnos en este punto donde está la pantalla y donde está la galería de Saya. Esta es una fotografía que va de la parte baja hacia la parte alta. Acá en la parte alta está la ciudad de Cusco. En este sector, este es el centro poblado de Oropesa y aquí está el centro poblado de Saya. En la margen derecha, porque el río viene por este lado, este es el río Guatanay, contaminado. La margen derecha tenemos afloramiento de areniscas cuarzosas y areniscas cuarzofeldespáticas bien fracturadas que tienen un contacto con un nivel impermeable en la parte baja, donde está el contacto está donde estoy trazando el cursor, con niveles de arcillas, limolitas, lutitas y yesos. Entonces, este material es una roca impermeable que condiciona el almacenamiento de las aguas subterráneas en la parte superior.
En cambio, en la margen izquierda, todas las rocas son volcánicas y fracturadas. Entonces, el agua que cae de la precipitación en las partes altas infiltra entre las fracturas y descarga en esta parte, en diferentes puntos en el piso de valle. Entonces, las técnicas ejecutadas fueron las siguientes. Como acá tenemos un material impermeable, hacemos una perforación en la parte baja horizontal hasta llegar al material permeable y captar el agua subterránea de las rocas o de las fracturas de las rocas en acuíferos fisurados. En este sector, como los flujos salen por todo lado, entonces trazamos una pantalla para interceptar los flujos y captar aguas para la margen izquierda. Entonces, si comenzamos viendo primero la galería filtrante de Saya, podemos ver ya con una vista frontal que esta es la parte del acuífero, esta es la parte superior del acuífero, donde están las rocas fracturadas, incluso tenemos areniscas de grano medio y de grano grueso, totalmente fracturadas en la parte superior. Y en la parte inferior, debajo del contacto, están todas las arcillas, los yesos, las lutitas, limolitas, que condicionan el almacenamiento de las aguas en la parte superior. Entonces, esta es una vista antes de la galería, antes de la perforación, y este es el lugar donde ubicamos la galería filtrante. Entonces, entrar en la parte impermeable hasta llegar a la parte permeable. Esta es una vista más cercana, acá podemos ver el contacto y algunas líneas, digamos, como fracturas principales que condicionan la dirección de flujo de las aguas. Este es el lugar ubicado para la perforación. Acá tenemos ya el perfilaje, la ubicación de la galería, y empieza la primera parte en excavación manual. Luego ya se hace una excavación tipo mina de agua, en este caso lo estamos llamando así, mina de agua, pero en realidad es una galería filtrante, donde la altura tiene 2 metros de alto y 2 metros de ancho, y se desquincha el material como se desquincha el material que se saca en una mina. En todo caso, vamos entrando por todo el material impermeable. Estos son los 2 primeros cuadros de sostenimiento que tiene la galería, y luego vamos entrando hasta los 80 metros. La gente beneficiaria, la gente que esperaba que saquemos el agua subterránea de esta montaña, también participaba en faenas, y acá podemos ver en la fotografía. Luego, en el tramo 80, después del último disparo de 80 metros de profundidad, empezó a salir el agua subterránea. Ya habíamos llegado a un nivel donde una falla ponía en contacto el acuífero fisurado con la galería filtrante. Entonces llegó a una producción de 145 litros por segundo. Sin embargo, la preocupación era en no sobreexplotar el acuífero. Entonces, lo que nosotros hicimos era esperar un poco que se estabilice el caudal. Cuando se llegó a estabilizar en 40 litros por segundo, y esta es la producción de 40 litros por segundo, y lo que se necesitaba para utilizar en la población era solamente 23 litros por segundo. Por lo tanto, se diseñó un tapón de regulación. Si ustedes ven esta sección, esta es la galería filtrante. En el tramo 80, la falla que pone en contacto, y aquí se diseñó un tapón que consistió en un enrocado de 8 metros, un enrocado con piedra y arcilla, un enrocado con piedra y cemento, y luego un concreto armado. Y luego se dejó en la parte inferior una tubería cribada para que pueda conectar el agua que sale del interior y salga regulada por una válvula. Entonces, acá están las fotografías, podemos ver, esta es la tubería cribada o ranurada, este es el sector donde está la parte de los tapones, ahí podemos ver algunas fotos de los tapones, el concreto armado, la tubería que está en profundidad. En la parte final del túnel de la galería se dejó un vertedero parcial para medir el caudal que se va a entregar a la población, y esta es las válvulas reguladas. Y esta es la producción de la galería. Tenemos que hay una longitud de perforación de 80 metros en el acuífero,
una producción de 40 litros por segundo, sin embargo, regulada tiene 23 litros por segundo y el uso que se le da ahorita es agrícola. Ahí están el sistema de aspersión, el sistema de aspersión que se instaló en la zona de Saya. Pero como todos estos acuíferos tienen una sobreexplotación, si nosotros vamos a empezar a extraer el agua de este acuífero y no lo vamos a recargar o no vamos a optimizar la recarga, entonces corremos el riesgo de sobreexplotar. Por lo tanto, en la parte superior se han diseñado zanjas de infiltración con 40 a 50 centímetros de profundidad y 50 centímetros de ancho, de tal forma que el agua que caiga de la lluvia en Cusco llueve normalmente de enero a marzo casi todos los días. Entonces, el agua de la lluvia se retenga en las zanjas y poco a poco vaya infiltrando y vaya recargando el acuífero. Ahora, como llueve casi todos los días de enero a marzo, hay ocasiones en que la válvula se puede cerrar y se puede almacenar el agua ahí. Entonces, esto creo que no solo es una obra de captación, sino también de gestión, porque se va cuidando la recarga y se va explotando con una explotación controlada, ¿no? Valga la redundancia. El otro proyecto, que es en la margen izquierda, es de la pantalla de regulación. Como les dije, ahí los flujos de agua salen por todos los sectores porque no tenemos un material impermeable en la parte baja. Entonces, estos flujos vienen por este sector y en este sector se diseñó una pantalla de regulación en profundidad que consistía en 2 zanjas con una separación de 6 metros cada una. Acá vemos cómo se va perforando la primera zanja y al metro 20 de profundidad, donde se encontraba la grava, ya empezaba a producir el agua subterránea. Ahí vemos algunas imágenes, cómo salía el agua después de perforar el material semi-confinante en la parte inferior, la grava ya empezaba a producir. Luego de una perforación de 2,50 metros de una primera zanja, se enrocó con filtro de roca, acá vemos en las imágenes que se van enrocando, para que el agua pueda fluir a través de la zanja. La zanja tenía una longitud de 120 metros. Y en el segundo lugar, si en esta fotografía podemos ver, esta primera es la zanja de captación, donde está el enrocado, y en esta segunda zanja más profunda, de 3 metros de profundidad, se puso primero una geomembrana, acá podemos ver la geomembrana, y se ha rellenado con arcilla, con material impermeable, de tal forma que esta zanja sea una barrera y el agua se capte en la primera zanja. Este es el trabajo final, porque después de haber perforado la zanja, se tapó las zanjas con el mismo material con el que se había extraído. Entonces, tenemos este es el modelo hidrogeológico de la pantalla. La primera zanja, que está aquí, y esta es la fotografía, tiene filtros, el agua que viene de la parte alta pasa por aquí, esto tiene 2,50 metros de profundidad, pero llega hasta el fondo, donde tenemos la otra zanja de 3 metros de profundidad, con una geomembrana y rellenada con arcilla, de tal forma que los flujos que vienen de la parte alta llegan a este sector, empiezan a saturarse de agua, y por presión hidráulica natural de la parte alta, se elevan en la primera zanja. Se elevan en la primera zanja y se empiezan a mover a la parte final de la zanja, cosa que tenemos en esta fotografía. Acá tenemos 42 litros por segundo de agua captada en forma natural, o con presión hidráulica natural, y luego se distribuye para el riego de la parte baja de Oropesa. Esas es las experiencias que quería mostrarles, donde se usa infraestructura natural. Sin embargo, quisiera mencionarles que además, en Cusco, además de la Galería de Saya, tenemos otras galerías que se han ido trabajando desde la década de los 80. Tenemos la Galería de Salcantay, Sajramayo, Tancarpata, Pillao Matao, las que tienen diferentes profundidades de perforación y que, sin embargo, extraen agua para el uso local o focalizado de las zonas adyacentes.
Bueno, esas dos experiencias es la que quería mostrarles en esta ocasión. Muchas gracias. A ti, Fluker, muchas gracias. Súper interesante esta presentación y muy gráfica. Te agradecemos mucho por la calidad de la misma. Tenemos ya una pregunta que nos ha llegado para ti. Te la vamos a leer al final de las 3 exposiciones. Y paso entonces ahora al compañero Esteban para su presentación. Bienvenido, Esteban. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a tratar de ser concisos y rápidos en la presentación, que en el caso nuestro tiene otra significancia. Perdón, que no puedo mostrar acá. Tiene otra connotación. Dentro de lo que es la importancia de la aplicación de técnicas de diseño y construcción de pozos, de captación de agua subterránea, quiero mostrarles ciertos aspectos que hacen que siempre sea clave el poder diseñar y construir los pozos con buenas técnicas para que los resultados sean los logrados, los daños y los perjuicios sean los mínimos posibles. Perdón que no puedo superponer mi presentación. Ahí estamos. Estas implicancias son básicamente, las he agrupado en 6 grandes grupos, que cuando uno construye un pozo, aprovechando lo que es, por supuesto, el ambiente natural, la infraestructura natural, como es el tópico de la conferencia, tenemos que tener en cuenta la hidrogeología, por supuesto, y los objetivos que nos convocan. Pero cuando uno diseña y construye una perforación, está esperando ciertos resultados y hay que tener en cuenta que uno de ellos es el resultado hidráulico, ¿no? La mayoría de las veces una captación se hace justamente buscando un cierto caudal como objetivo, por supuesto que es posible no lograrlo, y eso va a estar en función también de cómo uno lo construye al pozo y de la hidrogeología local. Lograr ese resultado hidráulico con el menor descenso posible ante el bombeo, o lograr un bombeo que se considera eficiente desde el punto de vista de las pérdidas de cargas, es una de las primeras cosas que tenemos como un resultado de una buena práctica a la hora de construir un pozo. También dependiendo de la hidrogeología, en el caso que estemos estudiando, los resultados hidroquímicos también son un objetivo que hay que optimizar, porque muchas veces estamos tratando con ambientes que tienen distintas unidades acuíferas o sistemas acuíferos con distintas calidades de agua, y en función de los objetivos que tengamos, vamos a tener siempre nosotros apuntado a cierto caudal deseado. Por lo tanto, es uno de los tantos aspectos que uno logra o no cuando hace un buen diseño o cuando toma los recaudos necesarios en la construcción de un pozo. Relacionado al ítem 1, el costo de explotación futuro de una perforación es trascendental en función de los descensos que genere ese pozo ante el bombeo. Si nosotros realizamos una perforación muy ineficiente con grandes descensos, nos obligaremos a bombear el agua desde profundidades mayores, y eso implica el uso de equipos de mayor potencia de bombeo, en el caso de utilizar electrobombas, con lo cual, por supuesto, genera un incremento en los costos a futuro y de manera permanente. Entonces, siempre es muy importante tratar de optimizar la parte de eficiencia de captaciones para también minimizar los costos de su uso. Porque es muy diferente en una perforación energizada que en el caso que mostró, en el interesante caso que mostró Fluker recién, donde nos manejamos solamente con la energía de la gravedad, lo cual nos da una ventaja enorme también. El cuarto ítem serían las cuestiones ambientales, ya que según la hidrogeología que estemos trabajando podemos tener, como dije hace un rato, niveles con diferentes calidad de agua, o niveles que estén contaminados y otros no. Por lo tanto, las estrategias de diseño y construcción son claves a la hora de tener en cuenta estos aspectos, ¿no? El sellado de los espacios anulares, la utilización de diseños con criterio ambiental, van a hacer que tengamos, o que tratemos de impedir la mezcla de aguas de sistemas de distinta calidad. Y también, por supuesto, el resultado de una mala construcción, un mal diseño, puede ser un fracaso directo, que es simplemente no obtener los caudales que se necesitan,
o sea, colocar, por ejemplo, los filtros en zonas que no han sido permeables, o no haber diseñado correctamente un prefiltro, con lo cual durante el bombeo se va a generar una movilización de partículas sólidas en suspensión que van a hacer que el pozo y el uso del pozo sea prácticamente inapropiado o incluso no se pueda llegar a utilizar por la cantidad de arena que producen, o que se genere una rotura prematura o en el mismo momento de construcción del pozo por algún material deficitario, o bien si se ha construido un pozo con una desviación demasiado grande que posteriormente no se pueda bajar ni siquiera una bomba para lograr las etapas de desarrollo y de pruebas hidráulicas. Y por último, la vida útil de una perforación, que también va a estar sujeta a cuestiones constructivas. Cuando nosotros elegimos los tipos y calidad de materiales para las cañerías ciegas o para las cañerías de filtro, de admisión, es necesario utilizar lo mejor que se pueda utilizar, los órdenes y espesores que uno necesita, y eso va a generar, por supuesto, que la vida útil del pozo sea mayor. Más allá de que de la vida útil de las captaciones también van a depender de la calidad del agua que se produce y de los regímenes de explotación que vamos a estar exponiendo al sistema acuífero. Por lo tanto, si bien tenemos una infraestructura natural, que es un sistema acuífero, que en este caso del ejemplo gráfico, un medio poroso, vamos a tener que tener siempre en cuenta cuál es la hidrogeología local y cuál es la demanda o el objetivo que tenemos como hidrogeólogos, para decidir cuál va a ser la manera de captarlo, en este caso a través de una perforación, y cuáles van a ser las estrategias y criterios de diseño para que podamos lograr los objetivos que estamos buscando. Ahora, dentro de las etapas constructivas, el rol del geólogo es clave en todo lo que se denomina perfilaje de pozo, porque tiene aspectos que van desde el perfilaje litológico, que no es ni más ni menos que el registro geológico del perfil que se está perforando, el perfilaje de tiempo de penetración, que nos indica el tiempo que tarda la perforación en atravesar 1 metro de la formación, lo cual va a estar sujeto, por supuesto, a los diferentes materiales que estemos atravesando. El comportamiento de máquina, que es un aspecto clave desde el punto de vista, porque la manera de perforar siempre nos va a estar expresando y transmitiendo diferentes movimientos y ruidos en las perforaciones, que cuando uno los puede registrar en una planilla, al lado de un cronometraje y al lado de una descripción litológica, nos permite a los geólogos después interpretar de una manera más firme la geología del subsuelo. Y por supuesto el apoyo de los perfilajes geofísicos de interior de pozo, o conocidos como perfilajes eléctricos, que a través de medidas de parámetros de resistividades, potenciales naturales, gama natural, etcétera, hay muchas técnicas, también nos permite a los geólogos identificar cuáles son las fases más permeables o los niveles con mayor potencial hidrogeológico. Ya a modo gráfico, tenemos por ejemplo acá en el gráfico de la derecha, un perfilaje eléctrico con los registros convencionales, un perfilaje de cronometraje, que es el que nos muestra el tiempo de penetración, y la descripción litológica que hemos obtenido en boca de pozo. Con todos estos aspectos nosotros diseñamos o decidimos cuáles son los niveles que tienen mayor permeabilidad o mayor potencial hidrogeológico para posteriormente ponerlos en producción. En las fotos de la izquierda vemos distintas etapas constructivas, como lo es el muestreo litológico, el electroperfilaje de la perforación, o bien ya la preparación de la tubería para el encamisado o entubado de cada pozo. En este caso podemos ver los filtros y los caños ciegos, cada uno tiene sus especificaciones especiales en función del diseño que uno tuvo en cuenta para lograr los objetivos propuestos. Por supuesto que en un diseño de una perforación, aquí tenemos un esquema donde nosotros a la infraestructura natural que es el acuífero le introducimos una tubería, que es nuestro pozo, para poder luego captar en las zonas que nos interesa el agua subterránea que se encuentra en los poros de los medios porosos en este caso, ¿no? Este diseño, dónde colocar los filtros y dónde colocar las aislaciones si es que hacen falta, la podemos ver en el gráfico de la izquierda, donde vemos la tubería de la perforación y vemos todo un espacio que hay entre la perforación y la formación, que debe estarse rellenada en algunos casos por un material prefiltrante que se llama grava de prefiltro, sobre todo en los lugares donde hemos colocado filtros de producción, y en el caso de tener aguas de mala calidad o que se encuentren contaminadas, deberíamos aislar estos espacios anulares con cemento o con algunos otros materiales aislantes para impedir que haya una comunicación hidráulica y una contaminación
entre acuíferos de buena y mala calidad. Por supuesto, hay muchísimas etapas de las cuales hay que trabajar en todos los casos con la mayor técnica y profesionalidad posible, en la limpieza de los pozos, ya sea a través de uso de aire con compresor o a través de electrobombas, donde la idea es movilizar y extraer todos los lodos de perforación que se han utilizado y los materiales más finos del acuífero hasta lograr una producción de agua ya libre de partículas sólidas y de lodo de perforación. Me olvidé de avisar que en el 90% de los casos, en las perforaciones de este tipo, se trabaja con un sistema rotativo, donde se utiliza un lodo de perforación que nos enmascara a los geólogos el perfil durante mucho tiempo hasta que podemos lograr este resultado que nos da un poco más de tranquilidad. Con el agua limpia, por supuesto, se realizan las pruebas hidráulicas para poder obtener ya los parámetros hidráulicos de la perforación que hemos construido. Una prueba hidráulica consiste simplemente en medir los descensos o los niveles dinámicos en el tiempo y poder calcular la ecuación de descenso, en este caso de la perforación, su caudal óptimo, su caudal específico, todos parámetros que nos sirven luego para poder diseñar un correcto equipo de bombeo. Y por supuesto, por último, con el resultado del agua obtenida, realizar los análisis químicos correspondientes para poder identificar y clasificar las aguas que hemos logrado y por supuesto darnos cuenta si el resultado del pozo cumple con el objetivo de aptitud para el uso que estábamos buscando, en este caso que podría haber sido un uso de riego o un uso de agua de consumo humano, consumo animal, industrial, etc. Bueno, sé que fue muy rápido, pero es muy poco el tiempo que tenemos. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, Esteban. Realmente es un gusto contar con estas exposiciones de alta calidad. Incluso tenemos comentarios de algunos participantes en los que nos dicen que las conferencias están buenas, así que agradecemos nuevamente su presencia. Tenemos ya algunas preguntas que nos han llegado, las vamos a leer al final de la última intervención. Con esto le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Roberto Esteban Miguel, para que él nos comente sobre el tema que nos ha preparado, que es el estudio de la explotación intensiva de aguas subterráneas en zonas áridas. Bienvenido, Roberto Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, Tamara. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirme participar en esta actividad. Bien, bueno, doy inicio a la presentación. Vamos a pasar un poquito rápido. Bueno, inicialmente comentarles cómo va a estar estructurada. Vamos primero a ver algunos conceptos básicos relacionados con la explotación intensiva del agua subterránea. Y bueno, vamos luego a avanzar sobre los efectos que tiene la explotación intensiva para posteriormente tratar de comentar de manera muy rápida por el tiempo cómo deben efectuarse los estudios para determinar explotaciones intensivas de los sistemas acuíferos y por último, muy brevemente también, información sobre un estudio de caso. Bien, bueno, inicialmente, y como comentaban recién Fluker y Esteban, bueno, quizás las dos formas más conocidas de la captación del agua subterránea es a través de las galerías filtrantes o drenes, y también a partir de la perforación vertical o los pozos de bombeo que principalmente funcionan con electrobombas. Obviamente que el agua subterránea, y principalmente lo que son las zonas áridas, como vamos a comentar un poco más adelante, permiten un crecimiento y desarrollo económico y social que si no tuviéramos la opción de captar este recurso subterráneo, sería muy difícil debido a las escasas precipitaciones y usualmente, dependiendo de dónde estemos localizados obviamente, la muy baja presencia de caudales de agua superficial. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un uso intensivo, es decir, sacamos un importante volumen de agua subterránea y no consideramos cuestiones de recarga,
podemos comenzar a alterar el sistema natural, que un poco lo comentaba Fluker con el término sobreexplotación, que en este caso nosotros estamos llamándolo explotación intensiva. Cuando nosotros empezamos a alterar y a sacar más agua de lo que el sistema nos puede entregar, podemos empezar a tener algunas disminuciones en las reservas de las aguas subterráneas, que al principio pueden ser progresivas y que finalmente pueden estabilizarse o no. Esta estabilización o no nos puede derivar, como podemos ver en esta imagen que ustedes pueden ver abajo a la derecha, en procesos también denominados de minería de agua subterránea, es decir, cuando nosotros hacemos una extracción tan importante que si dejáramos de explotar el sistema acuífero, tardaría más de 2 generaciones en recuperar sus niveles. Y estas, bueno, definiciones no son mías, sino están siendo tomadas de Emilio Custodio, que es uno de los referentes claves en la cuestión hidrogeológica. Bien, simplemente comentar aquí que la explotación intensiva de agua subterránea tiene connotaciones positivas, es decir, sus beneficios, principalmente y sobre todo en zonas áridas, la posibilidad de abastecer de agua cuando no la hay para determinados usos, permitir el desarrollo económico y social, y el desarrollo está entre paréntesis porque hay que discutir qué entendemos por desarrollo. A veces el desarrollo se confunde solamente con crecimiento económico, y el desarrollo es un término que incluye otras variables. Obviamente esto también contribuye a la generación del empleo, a la fijación de la población en los territorios, y, bueno, cuando es necesario, el drenaje de terrenos. Sin embargo, también pueden existir algunas connotaciones de índole negativas, como el consumo de energía de bombeo, como comentaba Esteban. Nosotros tenemos que sacar, en el caso de perforaciones horizontales, verticales, cuando tenemos que sacar un importante volumen de agua y tenemos los niveles a profundidad, y cada vez esos niveles se profundizan más, yo necesito más energía para sacar el igual caudal, y a medida del tiempo también eso va produciendo un deterioro de los equipos. Por otro lado, obviamente también, si nosotros tenemos cada vez los pozos más, los niveles se van profundizando, tenemos que readecuar las bombas, tenemos que muchas veces se tienen que reponer los pozos porque quedan colgados, es decir, no pueden sacar el agua que necesitamos. Y, bueno, también otras cuestiones relacionadas con deterioros en descargas en manantiales naturales que dejan de drenar, también pérdidas de calidad de agua, que eso dependerá de los usos, y, bueno, otras como subsidencias de terrenos, merma de los servicios ecosistémicos, como pueden ser los manantiales, y también aumentos de la polución que pueden ser inducidas por este bombeo intensivo que se hace en el sistema. Por lo tanto, obviamente la explotación intensiva de agua subterránea nos pregunta sobre la sustentabilidad ambiental de los sistemas, del recurso hídrico, y cuando hablamos de ambiente, no solamente la parte físico-natural, sino también de las poblaciones, la cultura y la economía que hay en determinadas áreas. Bien, continuando, las regiones áridas en Sudamérica, tenemos claramente lo que se conoce como la diagonal árida sudamericana, que comienza en el sur de Ecuador y termina al sur de Argentina, y, bueno, específicamente en lo que es en el país, Argentina, donde nosotros estamos trabajando, el árido y el semiárido representa el 61% de la superficie del país, pero, bueno, en estas áreas se efectúan actividades de cultivos, también ganadería, hay actividad agroindustrial, también hay turismo, hay minería, y obviamente están los ambientes naturales, que muchas veces no están intervenidos y constituyen también en sí una riqueza como recursos biológicos. Bien, para poder estudiar la explotación intensiva, inicialmente un punto importante es considerar la delimitación de las áreas de trabajo. Nosotros podemos estar trabajando en una escala de cuenca, podemos estar trabajando sobre un área específica, por ejemplo, puede ser un área utilizada para agricultura, o también
un área que se nos interesa estudiar porque conocemos que ahí podemos estar empezando a tener algún problema de explotación intensiva en particular. Obviamente que para eso necesitamos conocer inicialmente los pozos que hay en el lugar, conocer los diseños de los pozos, qué tipo de acuíferos estamos explotando, se está explotando, si es un acuífero libre, semiconfinado, confinado, la profundidad que tiene el agua subterránea y también la calidad química del agua que se está erogando, que un poco Esteban lo comentaba, y un punto no menor es considerar siempre en los análisis que se hacen de agua subterránea la cuestión de la calidad química y la cuestión de los errores de los análisis, ya que muchas veces se envían muestras a laboratorios y los errores que podemos encontrar son muy grandes y a veces esos resultados no son fiables. Nosotros, si definimos en una determinada área que nosotros consideramos que hay un proceso de explotación intensiva, tenemos que armar nuestra red de pozos, y una vez que armamos nuestra red de pozos, empezamos a sistematizar esa información individual. Un punto clave para esto es conocer las alturas de las bocas de los pozos, es decir, las cotas topográficas exactas de esos pozos, y a partir de la información que tomamos en campo, podemos construir luego en gabinete mapas, por ejemplo, que nos permitan conocer cómo se mueve el flujo de agua subterránea, y también, como vamos a ver en el estudio de caso, cómo a medida que pasa el tiempo podemos determinar profundizaciones y estimar las pérdidas de reserva del agua subterránea en determinados sectores. Simplemente para comentar, un parámetro clave para estimar las pérdidas de reserva es el coeficiente de almacenamiento. Yo simplemente acá quiero contar, a modo de ejemplo, cómo podríamos, o cómo se hace la evaluación de la explotación intensiva y de las pérdidas de reserva, considerando en la imagen A un acuífero, vamos a suponer que es un acuífero libre, es decir, que está en contacto con la atmósfera, que los pozos se desarrollan y el nivel de agua lo tenemos a 30 metros de profundidad. Pasando un periodo, que puede ser un año, cuando los pozos ya se ponen en funcionamiento, hacemos una nueva medición y encontramos que los niveles están a 30,5 metros, es decir, que hemos tenido una profundización de medio metro. Si nosotros, previo a hacer un ensayo de bombeo, que es algo bastante amplio para comentar aquí, pero podemos calcular el coeficiente de almacenamiento, es decir, un coeficiente de almacenamiento de 0,1 implica que en 1 metro cúbico de espesor saturado que yo tengo en el acuífero, si lo puedo sacar a la superficie y lo dejo drenar, me eliminaría, digamos, ese acuífero, esa porción que yo saco, me liberaría 100 litros de agua, es decir, 0,1 metros cúbicos. Si yo tengo una determinada área, que puede ser, vamos a suponer, 1 millón de metros cuadrados, lo multiplico por 0,5, que es la pérdida del espesor saturado, voy a conocer que he perdido un volumen de 500.000 metros cúbicos de espesor saturado en ese sector, en esa área, y si lo multiplico por el coeficiente de almacenamiento, voy a tener específicamente la pérdida de reserva de agua subterránea para el área que estoy estudiando. En este caso, que yo he ejemplificado acá, sería una pérdida de 50.000 metros cúbicos, que sería lo que permitiría, por ejemplo, regar 5 hectáreas de vid. Y bueno, el estudio nuestro, lo que estábamos planteando acá, es que eso se ve hecho sobre un territorio, digamos, de 100 hectáreas, es decir, que es relevante la pérdida de reservas, y bueno, hay que estudiarla, obviamente, a lo largo del tiempo. Bueno, otras cuestiones que son claves cuando vamos al campo es tomar los datos pertinentes, obviamente la localización, como comentaba, la cota exacta, y bueno, los valores claves, niveles estáticos, dinámicos, los caudales que se están extrayendo en el lugar, bueno, cuestiones asociadas también al rendimiento, y la calidad química del agua, pH, conductividad eléctrica y temperatura, que son básicas, se pueden obviamente tomar otras, y después muestras que se remiten al laboratorio. Obviamente que todo esto tiene que tratar de ser periódico, sistemático y documentado, de manera tal de uno poder tener un seguimiento cuando tiene la complicación de que un acuífero, y sobre todo en una zona árida, donde se depende prácticamente de este recurso, está siendo sometido a este proceso. Bien, como estudio de caso, aquí yo le estoy mostrando algo que estamos estudiando en el Valle Central Antinaco Los Colorados. Este Valle Central se localiza en la provincia de La Rioja, que por cuestión de tiempo tampoco lo estoy poniendo acá en detalle, pero simplemente comentarles que en la imagen A, que la tienen a la izquierda, en el año 2006, nosotros podemos tener ahí
información de cómo se movía el agua subterránea, y la línea que vemos trazada en amarilla es la cota del agua subterránea de 732 metros de altura sobre el nivel del mar. Fíjense cómo en el año 2016 esa línea se retrotrajo y la encontramos mucho más localizada hacia el noroeste de la zona, y hubo un cambio también en las direcciones de flujo de agua subterránea. Para el año 2017 también encontramos un cambio, y esto nos indica, como vamos a ver en la próxima imagen, que año a año se está produciendo un proceso de profundización de niveles. Fíjense, cuando comparamos el periodo 2006-2016, como en la zona sur-oeste, donde está el pozo número 9, los niveles se profundizaron alrededor de 11 metros en 10 años, y luego cuando comparamos el periodo 2016-2017, en ese mismo lugar, el nivel se profundizó aproximadamente 90 centímetros. Bueno, nosotros por medio del uso de mapas, de software como el QGIS, que son software libres, o también el Surfer, que es un software pago, podemos hacer estos mapas, y considerando el área, considerando los valores de pérdidas de reserva, podemos establecer los volúmenes de espesor saturado que se perdieron, y de esa forma establecer las pérdidas de reserva utilizando el coeficiente de almacenamiento. Fíjense que para esta área, que nosotros hemos estudiado, que tenía aproximadamente 71 kilómetros cuadrados, la pérdida de reservas es de aproximadamente en 10 años de 50 hectómetros cúbicos, es decir, de casi 51 millones de metros cúbicos, que equivalen a un importante, digamos, volumen de agua potencialmente aprovechable para riego. Es decir, se perdieron aquí lo que se podría regar un año 6.000 hectáreas, es decir, que estamos en este lugar en un proceso de explotación intensiva que continuaremos evaluando. Bien, ya estoy pasado de tiempo, así que voy a ir finalizando. Bueno, espero que la presentación les haya sido de su agrado, y obviamente hay un montón de conceptos también, como ha trabajado Fluker y Esteban, para profundizar. Así que muchas gracias por mi parte. Muchas gracias a ti, Roberto. El tema realmente es muy interesante y se han abierto un montón de preguntas que vienen desde nuestro público presente, y también tenemos el gusto de tener varios estudiantes de los cursos de infraestructura natural de las diversas ediciones que hemos realizado desde el año 2016. Entonces, vamos directo a las preguntas. Tenemos una serie de preguntas para Fluker. Después quisiera, si hay alguna pregunta en la que ustedes, Esteban y Roberto, quisieran complementar, por favor avísenos por interno para manejarlo. Entonces, iniciemos con Fluker, algunas preguntas que nos han mandado. Nos preguntan, desde tu experiencia, ¿cuál es o sería la mejor forma de recargar un acuífero? Esto en referencia a la infraestructura natural. Y la relaciono con otra pregunta que nos han planteado, y nos dicen si se pudo estimar la recarga mediante las zanjas de infiltración y qué métodos utilizaron para ello. Adelante, Fluker. Fluker, creo que estás con el micrófono en silencio. Por favor, si le puedes activar el sonido para pasar a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, mientras resolvemos este asunto del sonido de Fluker, yo creo que podemos pasar a las preguntas que nos han planteado para Esteban. Y la primera pregunta para Esteban nos dice, si puedes comentar sobre cuál es el mejor material para las tuberías de pozo y también las del sello sanitario de pozos. Adelante, Esteban. Bueno, rápidamente. Muchas veces la calidad o los tipos de materiales que se utilizan está en función
del fluido que vamos a bombear, ¿no? Habitualmente las perforaciones se encamisan o se entuban en cañerías de acero. Normalmente se buscan espesores de 5,5 milímetros en adelante. Los filtros normalmente se utilizan filtros de tipo ranura continua. Normalmente o se trata de buscar que sean galvanizados para que tengan una mejor duración, una mayor vida útil. También se pueden utilizar de acero inoxidable, pero son mucho más costosos. Pero también en ambientes, por ejemplo, donde se extraen salmueras, que son muy comunes en nuestro altiplano, las tuberías se suelen usar plásticas justamente para evitar los fenómenos de corrosión. Entonces, tanto la tubería ciega como los caños filtros pueden ser de PVC roscados. Y en cuanto a los sellos de los espacios anulares, lo más habitual y uno de los más eficientes es el uso de una mezcla de cementicia, de solamente agua y cemento, con su correspondiente tiempo de fraguado. Excelente, muchas gracias, Esteban, por tu pregunta, por tu respuesta. Queremos pasar a una siguiente pregunta que nos dice, ¿cuánto puede costar un estudio hidrogeológico? Y también nos preguntan si en los análisis de agua subterránea se consideran los metales pesados. Entonces le pediría a Esteban que nos ayude con estas dos preguntas y después volvemos a Fluker. Adelante. Bueno, con respecto al costo de los estudios hidrogeológicos, es imposible hablar de eso en este momento porque los estudios hidrogeológicos pueden tener escalas muy, muy grandes, desde regionales a estudios ya muy apuntando a alguna factibilidad de captación. En ambos casos pueden ser estudios regionales muy costosos o más económicos. Los estudios específicos también pueden ser muy costosos si se contemplan dentro de los estudios la realización de perforaciones para luego estudios hidráulicos. En fin, primero hay que situarse en la situación especial que se está estudiando, cuál es el alcance del pedido del estudio hidrogeológico, y recién en función de eso van a surgir los precios, porque se pueden usar técnicas geofísicas o no. Entonces todo eso va a ir variando muchísimo, muchísimo los costos, la escala del trabajo y el objetivo. Eso por un lado. Con respecto a los metales pesados, bueno, por supuesto, en el caso en la hidrogeología convencional, se analiza siempre los iones mayoritarios, porque uno necesita clasificar las aguas y hacer todas las valoraciones y todos los modelos de hidroquímicos en función de los cationes y aniones convencionales mayoritarios. Pero depende en qué lugar estemos y en qué situación estemos, por supuesto que se incluyen otros elementos de los análisis químicos, como por ejemplo pueden ser los metales pesados, pueden ser algunos metaloides, puede ser el arsénico, el flúor, cualquier elemento que limite el uso para el cual yo estoy buscando la aplicación de esa agua. Entonces, lo que pasa es que no siempre en una lista convencional de analitos se incluyen todos los metales pesados, porque se hace un análisis extremadamente caro, y muchas veces no es necesario o no se justifica el pago de ese importe, cuando la información que se necesita resuelve los problemas con menor cantidad de datos. Muchas gracias por esto. Le quería pedir entonces ahora a Fluker, no sé si quieres complementar esta última parte o pasamos a las preguntas que nos han llegado para ti. Adelante, Fluker. Hola, recién se pudo conectar nuevamente. Bueno, en realidad el análisis de agua, como dice el colega, depende del estudio también que quieres realizar, ¿no? Y vas a realizar estudios geológicos para captar y abastecer de agua a una población, lo mínimo tienes que medir los aniones, los cationes. En el caso de metales pesados, normalmente se analizan los metales pesados que están disueltos en el agua, ¿no? Y en este caso, algunos de estos parámetros de calidad ambiental, podríamos, digamos, limitar o reducir el uso en el consumo humano. Lo demás, preguntas que me hiciste, recuerdo era una sobre la tasa de recarga, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya, a ver, la tasa de recarga en realidad en la galería filtrante de Sailla, bueno, en la parte superior donde se hicieron las zanjas de infiltración, solamente se hizo un cálculo de balance hídrico, no hicimos una medición directa, porque uno para
para calcular la tasa de recarga puede tener métodos de medidas directas usando lisímetros, o puede usar trazadores, o puede usar aproximaciones de la ley de Darcy, pero en este caso nosotros solamente usamos un método de balance hídrico que es no solo para el lugar donde hemos hecho la captación, sino para todo el valle, ¿no? Entonces, de un promedio de precipitación de 720 milímetros anuales, calculamos que de un 30 a 35% era la cantidad de infiltración que llegaba al acuífero, ¿no? De infiltración, de recarga que llegaba hasta el acuífero. ¿Había otra pregunta, Tamara? Sí, adelante, Fluker, retomo un poco las preguntas. Sobre las galerías filtrantes, un compañero nos pregunta si puedes dar una explicación rápida de sus beneficios y de las dificultades presentadas en su aplicación. Bueno, una obra de estas, en este caso de la forma como la hicimos o la técnica que se utilizó es como hacer una galería de mina, una galería para sacar mineral. Sin embargo, en este caso, nuestra tenía una pendiente de 1 a 2% para que el agua que se vaya captando a lo largo de la galería pueda circular hacia la bocatoma, hacia la superficie, ¿no? O salga hacia afuera. Bueno, hay muchas dificultades dentro del trabajo así, pero con una dirección técnica adecuada, el trabajo se desarrolla de una forma normal, bien planificada, donde primero se hacen las voladuras, se saca el material, luego se desquincha el material y para tener seguridad se colocan los cuadros de sostenimiento. Luego nuevamente se hace la voladura, así se va avanzando en profundidad a lo largo de esta perforación. Con los cuidados adecuados no hay, digamos, mucho problema dentro de la ejecución. Los beneficios, en el caso de Cusco, para nosotros creo que son muy buenos, porque primero se extrae aguas de profundidad, aguas subterráneas de acuíferos fisurados, aguas de calidad, y para que se beneficie a la población, ¿no? Para el riego, para el consumo humano. Como yo mostré una galería, pero hay alrededor de 7 galerías en el Cusco, y al final de mi presentación mostré una foto donde está el túnel del Graton. Es una especie de galería filtrante como la que hicimos nosotros, pero en este caso lo hizo una compañía minera para drenar las aguas que le impedían trabajar a la mina, y hizo una perforación de 10 kilómetros, y el caudal que saca de este túnel, se llama el túnel del Graton, es de 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, gran parte de este agua abastece a la ciudad de Lima en cuanto al consumo humano, porque esto sale al río Rímac y baja por el río Rímac, que luego es captado en la estación de La Tarjea, que luego se trata y se distribuye a la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, nosotros creemos que gran parte de la cordillera, que en la cordillera de los Andes, se puede utilizar estas técnicas para abastecer a varias ciudades de la costa que prácticamente hay zonas donde abastece o falta el abastecimiento de agua potable, ¿no? Entonces tenemos ahí como retos estudiar con más detalle varios sectores de la cordillera que nos puede servir para abastecer de agua subterránea en el futuro para las poblaciones del país, bueno, en este caso del Perú, ¿no? Muchas gracias, Fluker. Quisiera anticiparles a todos que tenemos realmente bastantes preguntas que nos han llegado, entonces vamos a tratar de ser lo más eficientes posibles y les pediremos un poco de paciencia, que nos tendremos que pasar después de las 8 de la noche, que es la hora estimada de cierre. Entonces, bueno, los que estén interesados, por favor, manténganse en la línea y también comentarles que este webinar está siendo grabado y lo vamos a colocar en el YouTube y enviaremos el link a los participantes presentes. Quisiera pasar a unas preguntas que nos han enviado para Roberto, Esteban, Miguel, y antes de dar lectura a una de ellas, una compañera nos pregunta si nos puedes facilitar el link del software que tú mencionaste para realizar el estudio de caso de la pérdida de reserva. Entonces, si nos puedes facilitar el link, lo podemos enviar a través del
chat, a toda la audiencia, te lo agradezco. Ahora pasamos entonces a unas preguntas que nos han llevado para Roberto. Una se refiere a los movimientos sísmicos. ¿Nos puedes comentar si estos movimientos mueven de lugar o desvían las reservas subterráneas de agua? Y también si puedes comentar las actividades que pueden generar efectos negativos y positivos en los acuíferos y su capacidad. Adelante, Roberto, por favor. Bueno, pregunta bien amplia. Bueno, en caso de la inicial, obviamente los movimientos, lo que pasa es que tenemos que pensarlo a qué escala, ¿no? A escalas geológicas. Por ejemplo, la cuenca Tinaco-Los Colorados, que es la que yo mostraba en parte de la información, de la presentación y del estudio de caso. Obviamente esa cuenca se conformó por movimientos tectónicos que han generado importantes fosas, inclusive, importantes fallamientos que ocasionalmente tienen sus movimientos. Si existiera un movimiento tal que generara en algún momento una transformación, digamos, o un cambio en lo que es el basamento o un levantamiento que genera algún tipo de impermeabilización y demás, que podría, digamos, condicionar obviamente el movimiento del flujo de agua subterránea, pero bueno, sinceramente no conozco de casos, digamos, que ante un sismo, o al menos en el área donde nosotros estamos trabajando, haya existido algún cambio en cuanto a las reservas o al agua subterránea, lo que no quiere decir que no pueda pasar, pero bueno, quizás, al menos en esta área, si tuviéramos un movimiento tal que hiciera mover importantes bloques, creo que la devastación que tendríamos en superficie sería muy importante. Lo que sí ha sucedido aquí con movimientos sísmicos en nuestra área es con la rotura de infraestructura de pozos, principalmente sobre la zona donde estábamos trabajando, sobre la zona sur de la cuenca. Hace un tiempo hubo un movimiento telúrico y generó la ruptura de uno de los pozos, y bueno, que una de esas obras quedará obsoleta. Y en cuanto a la pregunta número 2, sobre, las actividades que tienen implicancia sobre la explotación intensiva, obviamente que todo va a depender de dónde nos encontremos, del sistema acuífero, de qué caudal podamos sacar, de si estamos hablando de un acuífero confinado, de un acuífero libre, pero en el caso particular que nosotros estábamos mostrando ahí, por ejemplo, la actividad agropecuaria en este caso hace un bombeo intensivo, que provoca una explotación intensiva en el área con esas profundizaciones que nosotros estamos mostrando ahí, lo que no quiere decir que esto no pueda suceder, por ejemplo, en un lugar donde haya una batería de pozos importante, que se utilice para agua potable o para actividad industrial, o una combinación de todas estas. Nosotros también hemos advertido en el área procesos de contaminación, o de llamado, de la polución hacia determinados pozos, por estos procesos de explotación intensiva, y bueno, que hemos, por suerte, junto con Esteban, hemos hecho un trabajo en su momento, pudimos comprender cuál era la situación, a priori cuál era el origen de la contaminación, que podría, tener dos orígenes principales, que es por medio de agroquímicos, principalmente, fertilizantes químicos, o por el uso o por la descarga de efluentes agroindustriales. Se podría determinar también cuál es ese origen, pero para eso hay que trabajar con estudios isotópicos de nitrógeno, que todavía, no lo hemos hecho, no es porque no tengamos las ganas de hacerlo, sino que a veces son estudios que implican recursos económicos que en este momento no los disponemos. No sé si fui claro con la pregunta, seguramente con la parte de la cuestión sísmica, Esteban podrá, o Fluker podrán dar más detalles, a que mi formación específica no es la geología. Claro, claro, muchas gracias, Roberto. Pienso que sí nos diste unas primeras luces. Quisiera pasar a otras preguntas que nos han enviado para ti. Una se refiere a qué experiencias existen sobre el uso de equipos de monitoreo en línea, sobre calidad y cantidad de agua, y relacionada con esas preguntas nos dice el compañero
¿qué beneficios podrían generar el uso de este tipo de equipos de monitoreo en tiempo real para el manejo de agua? Entonces, te pediría, Roberto, que nos des una primera reacción a estas dos interrogantes y después pasamos con Esteban y Fluker a las mismas dos preguntas. Gracias. Bien, yo experiencia, digamos, no lo he trabajado, digamos, al tema de la medición online en línea. Sí está la posibilidad, digamos, de su instalación de divers a profundidad, y bueno, eso digamos, te puede dar muy buena información sobre cómo van reaccionando, digamos, los sistemas a medida que se van aplicando bombeos. Yo creo que sería, digamos, información muy interesante por un lado, para la autoridad de aplicación, de conocer cómo van funcionando los sistemas acuíferos, y que la autoridad de aplicación determine, digamos, los procesos de explotación intensiva, o como, digamos, comenta Emilio Custodio, el término político que tiene la explotación intensiva, que sería la sobreexplotación de los sistemas acuíferos, que en términos técnicos, digamos, se prefiere denominar explotación intensiva. No sé si respondí las dos preguntas. Tal vez le pediríamos a Esteban que complemente o que demos también el paso a Fluker. Adelante, Esteban, primero. Adelante, Esteban, estás con sonido. Muy bien, sí, lo que dijo Esteban es correcto. El monitoreo de parámetros, tanto de calidad como de niveles de pozos, se hace a través de dispositivos que cada vez son más frecuentes, de más frecuente uso, que son los divers, que miden solamente la columna de agua sobre el sensor, y ese diver puede registrar a su vez otros parámetros como temperatura, conductividad eléctrica, y puede haber algunos más evolucionados. Y también está la modalidad de la descarga de los datos de esos divers, ya que se quedan instalados dentro de los pozos, que puede ser con una cierta frecuencia de tiempo que se los extrae y se utiliza un sistema de transferencia de datos, o hay algunos ya más evolucionados que ya telemétricamente transmiten la información. Así que es a lo que apunta el sueño de todos los hidrogeólogos, de empezar a tener datos continuos de niveles y de calidad en las perforaciones, así que creo que cada vez lo vamos a escuchar con mayor frecuencia. Es clave para el monitoreo, es clave para la parte tanto hidráulica, hidrodinámica como hidroquímica, así que creo que es a lo que vamos a terminar siempre exigiendo en los pliegos y siempre tratando de que en todos los proyectos se incluyan este tipo de aparatos que en sus versiones más básicas no son tan caros. Muchas gracias, Esteban. No sé si Fluker quieres complementar. Adelante. Bien, sí, Esteban y Roberto lo explicaron clarísimo. Lo que yo quisiera complementar es que nosotros, a través del INGEMET, del Servicio Geológico Peruano, estamos llevando adelante un estudio denominado Estudio Hidrogeológico de Acuíferos Kársticos, y concretamente en la región de Cañete, en la parte alta del río Cañete, donde tenemos gran parte, o mejor dicho, todo el río Cañete se pierde en un tragadero y sale 7 kilómetros más abajo en una resurgencia. Entonces, para nosotros querer determinar cómo está el sistema acuífero kárstico en profundidad, si tenemos un gran espacio o tenemos un simple conducto que es el paso del agua, hemos instalado data loggers, hemos dado sensores que miden altura de agua, que nos permite calcular el caudal cada 30 minutos. Hemos instalado los data loggers que miden conductividad eléctrica, temperatura, y este es un equipo que, como lo mencionó Esteban, vamos con cierta periodicidad a recoger los datos, ¿no? Entonces uno saca el software que está instalado en este caso en la resurgencia, y lo bajamos a la computadora, y con esto vamos procesando, vamos viendo cuál es la variación de caudal, la variación de la conductividad eléctrica y la temperatura que tiene el agua en estas resurgencias.
Son los primeros trabajos que estamos haciendo en acuíferos kársticos, pero en el Perú gran parte de los hidrogeólogos y empresas de hidrogeología también están utilizando este tipo de equipos, ¿no? Este tipo de captores de datos. Muchas gracias, Fluker. Paso con otra pregunta que nos enviaron para Roberto y nos dicen si existe la posibilidad de asentamiento en el estrato acuífero debido a la extracción de caudal. Adelante, Roberto. Sí, bueno, una de las consecuencias, como comentaba al inicio de la presentación de la explotación intensiva, es justamente el asentamiento del terreno. Aquí en nuestra zona actualmente no hay estudios, sí hay gente que está interesada en comenzar a hacer algunos estudios para conocer si hay algún tipo de asentamiento en el área, pero bueno, es muy conocido, si ustedes pueden entrar en internet y googlear Ciudad de México, asentamientos, aguas subterráneas, seguramente les van a aparecer imágenes de incluso, digamos, asentamientos que superan los 10 metros o más, y bueno, se observan muchas veces pozos, digamos, de bombeo que están fijados a profundidad, que comienzan a cada vez, la parte superior del pozo a quedar más expuesta, e inclusive quedando a 10 metros sobre la superficie y digamos, imposible de operar. O sea, se pueden producir justamente esos asentamientos y una de las consecuencias de la explotación intensiva del agua subterránea. Excelente, muchas gracias. El otro compañero nos pregunta para ti, Roberto, ¿cómo corroboraron estos errores en el análisis del agua y qué importancia tienen estas corroboraciones o estos datos? Adelante. Bueno, yo eso lo comento porque muchas veces uno envía una muestra a un laboratorio y recibe los datos confiados de que esos resultados tienen calidad. Y bueno, la experiencia nos ha dado, digamos, la capacidad, digamos, de introducir esos datos en software también muy simples, que ahora les voy a pasar el nombre, lo pueden buscar y también lo pueden bajar de internet, son en base a plantillas Excel, que se llaman EasyKim, en inglés. Es muy fácil de manejar, ustedes ahí pueden cargar las concentraciones de los iones y cationes, y les va a dar los porcentajes de error. Usualmente a conductividades eléctricas menores se puede permitir un mayor porcentaje de error, pero usualmente, al menos el criterio que nosotros utilizamos es que cuando tenemos un porcentaje en una muestra de una conductividad aproximada de 1000 microsiemens y tenemos un error en el análisis mayor al 5%, hacemos un reclamo al laboratorio para que la muestra sea reanalizada, ya que evidentemente eso es un error en el dato, en la determinación del laboratorio, y eso, bueno, te puede dar como resultado que no puedas determinar específicamente la familia de agua que está erogando, vamos a suponer, una perforación, o lo mismo puede pasar en un río, o también supongamos que tenemos una determinación y dentro del análisis como ion mayoritario, aunque no lo es en realidad, tengamos la determinación de nitrato, y el resultado que nos dé sea de 30 miligramos litro, y en realidad estemos hablando de 50 miligramos litro, cuando el límite de potabilidad es 45, dependiendo digamos, del uso que tenga el agua. Si tenemos nosotros datos de laboratorio que no son fiables, digamos, se pone mucho más, digamos, delicada la cuestión de ese error de laboratorio. Claro, es un tema muy importante, la confiabilidad, ¿no? Quisiera pasar una pregunta para Esteban Tálamo. Nos dice una compañera, para poder perforar un pozo, ¿se debe determinar mediante los sondajes o qué métodos sugieres tú con el fin de poder asegurar que efectivamente se va a contar con agua? Adelante, Esteban. Sí, bueno, la respuesta es bastante sencilla. El conocimiento del subsuelo es un punto que siempre es una incertidumbre que tenemos los hidrogeólogos, y va a estar resuelta a medida que tengamos mayor o menor información, ¿no? Hay lugares donde uno le toca desembarcar y donde no hay absolutamente datos,
no hay datos de perforaciones, no hay ningún estudio hidrogeológico previo, entonces el desconocimiento del subsuelo es total, por lo tanto, cualquier planificación de una perforación va a estar sujeta a muchísimos riesgos, incertidumbres, que no pueden ser resueltas. Para eso se realizan algunos estudios previos que incluyen desde análisis geológicos desde el punto de vista geomorfológico, estructural, el geólogo aprecia los paisajes y siempre trata de vincularlos a cómo sería el movimiento del agua en el subsuelo, de tratar de imaginarse conceptualmente dónde se genera la recarga, dónde se conduce el agua subterránea y cuál sería su descarga, en fin. Pero siempre apoyados a estos estudios están las técnicas geofísicas, que son métodos indirectos de prospección, que nos permiten caracterizar el subsuelo y imaginarnos, para decirlo de una manera entendible, si existen posibilidades de encontrar facies que tengan, que almacenen agua o que tengan un potencial hidrogeológico que pueda satisfacer nuestra demanda. Listo, muchas gracias. Tenemos todavía bastantes preguntas. Les voy a pedir unos 5 o 10 minutitos más a todos. Una pregunta para el compañero Fluker. Nos dicen, a ver, aquí está. ¿Cuál es la eficiencia de captación de agua mediante la técnica indicada? ¿Qué caudal no es confinado por la pantalla impermeable y a dónde se dirige? Adelante, Fluker. Bien, esta captación que hicimos es más para interceptar los flujos. El acuífero en sí era un acuífero semi-confinado. Lógicamente, por gravedad va a ir de la parte más elevada a la parte más baja. En ese desnivel es que se hizo el trazo de la pantalla, ¿no? Un desnivel mínimo. Sin embargo, el caudal captado de 40 litros, una fluctuación mínima a lo largo del tiempo entre 41 o 42 litros, se va manteniendo porque esta captación se realizó todavía el año 2001 y hasta el año pasado o este año que lo monitoreó, el caudal continúa, ¿no? El caudal es el mismo. Es un acuífero, como le digo, semi-confinado y la técnica utilizada era de interceptar los flujos. Interceptar los flujos para que, por presión hidráulica natural, porque estos venían de superficie, asciendan a superficie y bajen por el caudal, por el canal o por la zanja donde está el filtro y se capten en la parte final, la parte más baja de la zanja, ¿no? Esa es la técnica. El acuífero es semi-confinado, no es un acuífero confinado. Muchas gracias, Fluker. En la misma línea nos preguntan, ¿qué caudal de bombeo o de repente si se puede dejar de usar las aguas para que el acuífero se recupere? Y también si, no sé si tú o alguno de los otros dos compañeros tienen experiencia con acuíferos contaminados con hidrocarburos y en este caso, ¿cuáles son sus recomendaciones de métodos de remediación? Vamos con Fluker primero. El caudal de bombeo, no escuché bien la primera pregunta. El caudal de bombeo hoy. Ya te la vuelvo a ubicar la pregunta. Pasemos a la siguiente que se refiere a los acuíferos contaminados con hidrocarburos. La verdad no he tenido esa experiencia, todavía no he trabajado en zonas donde existen hidrocarburos, pero me imagino que hay que hacer cualquier análisis químico, físico-químico, y en base a los análisis físico-químicos y a los análisis de aguas que requiera hacerse para los hidrocarburos, habría que plantear el sistema de tratamiento, ¿no? En base al diagnóstico primero, con qué está contaminado y qué elementos mayoritarios tiene, y en base a eso habría que plantear alguna técnica de remediación. Listo, Fluker. No sé si Esteban o Roberto, ustedes tienen alguna experiencia con este tipo de aguas contaminadas por hidrocarburos. No directamente. Bueno, habla... Perdón. Vamos, Esteban, primero. Bueno, básicamente tener en cuenta que
siempre los casos de contaminación con agua, con hidrocarburos están en el techo de los acuíferos libres por una cuestión de sentido común, son pérdidas de reservorios o de ductos, entonces normalmente la mayoría de los casos de remediación y todo están basados en la contaminación del acuífero libre, pero también existen cosas más complejas como la inyección de efluentes de producción petrolera en sistemas profundos, salinos, que por algún motivo, mal diseño o falla, también puede contaminar a acuíferos que sean más profundos. Pero básicamente se trata de analizar siempre la hidrodinámica del acuífero libre y por supuesto tratar de hacer alguna extracción por bombeo de las aguas que estén contaminadas en el sector superior del acuífero libre. Muchas gracias. Roberto, ¿quisieras complementar? Iba en la misma línea que Esteban, simplemente, bueno, digamos, como una cuestión de criterio clave también, digamos, lo ideal es tratar de evitar cualquier tipo de contaminación, porque los acuíferos, digamos, tienen, si bien tienen la posibilidad de tener agua almacenada, dependiendo, digamos, de las cuestiones de condiciones hidrogeológicas de muy buena calidad y en volumen, cuando los contaminamos es muy difícil volver la situación al momento inicial, es decir, la remediación es compleja y es muy costosa, así que lo ideal es, obviamente, como en todo, tratar de evitar llegar a esos procesos, porque cuando llegan, bueno, tienen que hacerse trabajo de mucho detalle en cuanto a los monitoreos, como comentaba Fluker, y en cuanto a la remediación de importantes bombeos, y a veces el sistema no vuelve nunca a las condiciones iniciales, luego de esa alteración. Muchas gracias por esta intervención. Tenemos una consulta para Fluker nuevamente. Se refiere a si podemos delimitar los sitios de recarga en esto de la cuenca de aporte y en el marco de la galería filtrante. Adelante, Fluker. A ver, en realidad las zonas de recarga de una captación ya ejecutada como la galería filtrante, sí se puede delimitar considerando los cambios litológicos que pueda tener la zona o la montaña. Habría que ver dónde está, habría que cartografiar detalladamente dónde está la zona permeable que permite la infiltración y la zona impermeable que permite, digamos, que condiciona la dirección de los flujos o condiciona el almacenamiento como un nivel impermeable, ¿no? Se puede limitar con un cartografiado geológico y sobre todo considerando las litologías. Sí se puede determinar. Listo, muchas gracias. Quisiera pasar a una última pregunta que es para Roberto Miguel. Nos preguntan si existe la posibilidad de asentamiento en el estrato acuífero debido a la extracción de caudal. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Te escuchamos? ¿Nos escuchaste? A ver, dependiendo de la zona, ¿no? Pero usualmente, digamos, uno puede hacer una explotación y puede dejar, si estamos hablando de materiales arcillosos, materiales, digamos, acuitardos, y nosotros sacamos ese agua, se pueden dar procesos de asentamiento en la zona, digamos, del acuitardo principalmente, y bueno, y eso está relacionado obviamente también con lo que comentábamos antes de los asentamientos luego sobre terreno. Al menos eso es lo que yo puedo responder. No sé si mis compañeros con más experiencia pueden comentar al respecto. Fluker, ¿quisieras comentar al respecto? A ver, sí, en la zona no saturada, o la parte más superficial, donde puede encontrar algunos horizontes o niveles de arena que tienden a mojarse y tienden a moverse, puede haber ciertos asentamientos, ¿no? Que pueden ser de una forma más localizada. Por lo tanto, es importante en cualquier sondeo o cualquier perforación que debemos considerar muy bien el registro litológico al momento de la perforación,
para ver qué materiales estamos atravesando. Si sucede un asentamiento, puede ser un nivel donde existe un lente o puede ser un horizonte de arena que, que luego de mojarse puede comprimirse y generar algo de asentamiento, ¿no? En la parte superficial. Entonces, esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta al momento de la perforación para registrar y identificar bien todos los materiales que uno va encontrando a lo largo de la perforación. Listo, Fluker, muchas gracias. Tenemos unas dos últimas preguntitas. La una nos dice si conocen alguna experiencia exitosa de agua subterránea para consumo. Y la otra es, ¿qué tan moderna es la aplicación de isótopos para conocer las aguas subterráneas? Le pediría tal vez a Esteban una primera reacción a estas dos preguntas y después cerramos con Roberto y Fluker. Adelante, Esteban. Sí, bueno, la primera es incómoda, pero no, hay muchísimos ejemplos de situaciones exitosas en cuanto a lo que es un proyecto de captación de agua y que después tenga el resultado que uno espera. De hecho, la mayoría de las perforaciones o captaciones que uno tiene es justamente el producto de eso. Entonces, es un poco amplia la pregunta y considero que si aplicamos todas las técnicas que tenemos a nuestras manos en cuanto a antecedentes y técnicas de prediagnóstico para ubicar y diseñar una cierta perforación, las posibilidades de tener un buen resultado siempre van a ir incrementándose. Y por otro lado, con respecto al tema de los isótopos, más que moderno, es algo muy útil. Probablemente hay gente que de a poco lo va escuchando con más frecuencia, pero la aplicación de isótopos ambientales en estudios hidrogeológicos tiene una trascendencia enorme, sobre todo contribuye mucho en los modelos conceptuales para poder identificar aguas que se han precipitado a alturas o en diferentes condiciones o en diferentes lugares, procesos de mezclas, zonas de recarga, zonas de descarga, en fin. La isotopía en agua subterránea es una herramienta enorme, igual de grande con la hidroquímica, de hecho es una parte de la hidroquímica, que termina teniendo consecuencias en los conceptos hidrodinámicos, o sea, nos ayuda a los geólogos e hidrogeólogos a entender muchas veces el origen de ciertas aguas que no podíamos explicar. Así que la verdad que es una técnica y un mundo que hay que estudiarlo y cada vez comprometerse más e investigar más, con suma aplicación y con muchísimo éxito de aplicación en hidrogeología. Muchas gracias, Esteban. Roberto, ¿quisieras complementar? La parte de isótopos, Esteban la explicó muy bien, coincido totalmente con él. Nosotros, digamos, estamos intentando empezar a hacer algunos trabajos aquí. Creo que la cuestión isotópica es algo muy útil, como bien comentaba Esteban, y este año, por ejemplo, en el Congreso Latinoamericano de Hidrogeología, muchísimos trabajos apuntaron a la cuestión del uso de isótopos ambientales para la determinación de múltiples, digamos, variables, obviamente relacionadas con la hidrodinámica y la hidroquímica. Y en cuanto a la primera pregunta, bueno, en las perforaciones y drenes, digamos, hay muchísimos casos exitosos para agua potable, pero bueno, obviamente también depende muchísimo de las condiciones de los sedimentos del sustrato, porque hay en determinadas zonas, por ejemplo, del valle donde nosotros estamos trabajando, donde podemos hacer un pozo y podemos obtener agua de muy buena calidad, pero en otras áreas, digamos, nos encontramos con dificultades, con, por ejemplo, presencia de flúor y de arsénico por encima de los niveles de potabilidad. Y bueno, ahí es donde hay que trabajar un poco y pensar estrategias para trabajar en perforaciones que capten aguas que no tengan problemas, digamos, con estos elementos. Pero bueno, hay a veces lugares donde no tenés agua de mejor calidad y a veces agua utilizable, pero en términos de potabilidad, en el marco de lo que es el código o los códigos alimentarios, a veces no entran dentro de los parámetros de uso requeridos. Inclusive, bueno, en la Argentina hay una gran discusión sobre los límites de potabilidad con la cuestión de arsénico. Pero bueno, no viene al caso porque sería entrar en una discusión larga. Claro, ok, bueno, muchas gracias. No sé si, Fluker, ¿quieres dar unas últimas palabras, un mensaje de final de cierre?
Bueno, yo en realidad lo que quería complementar un poquito es que todos los acuíferos requieren de un estudio y un diagnóstico detallado. Y dependiendo de las condiciones en las que se encuentren, se puede diseñar la técnica de captación. En el caso de los ejemplos que les he traído hoy día, por ejemplo, la galería se hace en zonas de ladera, donde el acuífero está en la parte superior, y la única técnica posible era hacerle este tipo de captación. En el subsuelo no podíamos, en la pantalla de regulación se hizo de esa forma porque las condiciones del acuífero tenían, digamos, esas características, porque ahí no podíamos hacer una galería, porque una galería hubiese permitido captar un flujo mínimo, pero al hacer una zanja transversal pudimos captar la mayor cantidad de flujo. Creo que las técnicas exitosas de captación de aguas subterráneas en muchos sectores se dan. Para terminar, quisiera contarles que el año 2017 en el Perú sufrimos el tema del niño costero, donde las aguas que trae el río Rímac a la ciudad de Lima y de donde en gran parte se abastece la ciudad de Lima, vinieron totalmente turbias por lluvias inesperadas en la parte media de la cuenca. Entonces, esas aguas no se podían potabilizar y corresponde al 70% de abastecimiento de Lima. En todo caso, se sustituyó o se distribuyó agua subterránea del acuífero de Lima, que solamente se utilizaba un 30%. Sin embargo, este 30% ha servido para que gran parte de la población de Lima se abastezca de agua en estos días críticos de lluvias fuertes con alta turbulencia, ¿no? Entonces, creemos que sí existen experiencias exitosas y en el acuífero de Lima tenemos alrededor de 200 pozos que abastecen de agua subterránea y para nosotros, bueno, lo consideramos que son experiencias no solo exitosas, sino también necesarias. En el tema de los isótopos, lamentablemente en el país o en el Perú aún no tenemos un laboratorio que haga análisis isotópico, como sí lo tienen en Argentina, en Chile. Sin embargo, sí estamos trabajando con técnicas isotópicas, sobre todo en isótopos ambientales, oxígeno 18 y deuterio, para determinar alturas de infiltración, de tiempo de residencia de las aguas en el subsuelo, y si las aguas han sufrido algún proceso de mezcla, etcétera, etcétera. Es una técnica, como decía Esteban y Roberto, no solamente moderna, sino necesaria y ya se está volviendo indispensable, ¿no? Entonces, para terminar, solamente quiero agradecerle a Tamara, bueno, a todos por habernos escuchado y me dio muchísimo gusto también conocer por este medio a Esteban y a Roberto. Hemos estado en el Congreso de Hidrogeología de Argentina. Lamentablemente no pudimos conversar, pero espero que en el próximo Congreso de Sao Paulo o en el de Lima podamos conversar más directamente. Gracias por todo y gracias por escucharnos. Gracias, Fluker, y muchas gracias. Unas gracias realmente dobles y especiales a los compañeros argentinos porque ellos tienen 2 horas más que nosotros, así que es un esfuerzo adicional que ellos han hecho por estar con nosotros esta noche. Esteban Tálamo y Roberto Esteban Miguel, mil gracias por su presencia. Fluker, también muchas gracias por tu intervención. Obviamente quedan varias preguntas en el tintero. Intentaremos abordar estas preguntas o un seguimiento a esta primera sesión sobre agua subterránea en un próximo webinar en los próximos meses. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.